iniciar con esto. Chicos, escúchenme bien lo que voy a mencionar. Posición. Estamos entre los 5 primeros, estamos entre los 10 primeros, estamos entre los 15 primeros o estamos entre los 20 primeros. Cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy dando estas características, estoy señalando una ubicación en la que estamos, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros tenemos 20 cuadernos, y queremos, o 20 cuadernos, tenemos 20 cuadernos, y queremos saber en qué ubicación se encuentra el cuaderno de computación. Entonces, podemos decir que el cuaderno de computación está entre los 5 primeros, ¿ya? Entonces, usted sabe que tiene que ir a los 5 primeros libros de izquierda hacia derecha y revisar en el primer cuadrante. O en el primer, digamos que a los 20 les dividimos en 4, ¿ya? Está entre los 5 primeros. O podemos decir que está entre los 10 primeros, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo a todo el grupo de 20 libros en 2 partes y estoy buscando entre los 10 primeros. O puedo decir, ¿saben qué? Está en la posición número 17. Entonces yo ya sé exactamente en qué ubicación está. Cuento de izquierda a derecha, aquí está el libro, el cuaderno de computación. Cuando nosotros manejamos los datos en estadística, también podemos manejar algo llamado medidas de posición. Las medidas de posición, ¿sí? Las medidas de posición son las que nos permiten determinar en qué ubicación se encuentran los datos. Así como nosotros acabamos de ver la dispersión, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos están de la media aritmética, de la mitad de los datos o del promedio de los datos, nosotros también podemos saber en qué ubicación están. Y para eso utilizamos estas medidas que se llaman medidas de posición. Las medidas de posición son las siguientes: los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Se llama cuartil. Ustedes ven aquí, los cuartiles es una sola cosa: dividir a todos los datos en 4 bloques. Cada bloque se llama cuartil. Este de aquí será el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. O cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o cuartil 4, como usted le quiera llamar. ¿Sí? Es decir, dividir a todos los datos en 4 segmentos. Y cada segmento, cada grupo se llama cuartil, ¿ya? Necesitamos saber entonces dónde están los datos, si están en el primer cuartil, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Cuando estamos hablando de cuartiles, estamos hablando así, mire. Dividir en 4 el segmento de datos. Cuando estamos hablando de deciles, que se habla acá, en la siguiente hoja, ya no dividimos en 4. Si digo deciles, por lógica, ¿en cuánto estoy dividiendo? Shulady, deciles. Buenos días, Shulady. ¿En cuántos estoy dividiendo los datos? ¿En cuántos grupos? Deciles. 10, correcto. 10. Entonces ahora ya no divido en bloques o en 4 bloques, en 4 segmentos, divido en 10 segmentos. Entonces, segmento 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí también utilizamos lo que son decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, etcétera, hasta el decil 9 o hasta el decil 10. Y por último, los percentiles. La única diferencia entre los deciles y los cuartiles, los deciles y los percentiles, los que están acá, nos dan una ubicación exacta de entre 100 elementos. ¿Sí? Entonces ya no dividimos ni en 4 ni en 10, sino que dividimos en 100 segmentos, 100. Entonces tenemos una forma de localizar de una manera más, digamos, más justa, una ubicación más exacta con los percentiles. Ok, ¿difícil manejar las medidas de posición? No, solo necesitamos saber dónde están, cómo se calculan los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cada uno de estos tiene una forma de cálculo. Los cuartiles se calculan utilizando esta expresión de acá, ¿ya? Q sub I o Q sub K, que sería cuartil, el número de cuartil que usted está buscando, es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud del intervalo
Acá vamos a hacer unos cálculos nada más de estos elementos de aquí, del cuartil con el que estamos trabajando, dividido para el número que nos toque, menos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, dividido para la frecuencia absoluta simple del intervalo con el que estamos trabajando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta fórmula que ustedes están viendo? Y que por favor tengan la bondad de resaltarle. Vamos a resaltarle a esta fórmula que se encuentra aquí. Esto es la fórmula de calcular los cuartiles. ¿Ya? Entonces resalten. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a seguir trabajando con la tabla de distribución de frecuencias. Miren, aquí tenemos una tabla de frecuencias. ¿Qué necesitamos para trabajar con las medidas de posición? 3 cosas importantes. Los intervalos, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada. Al menos para los cuartiles, fíjense que están acá abajo, cuya fórmula es solo necesitamos eso. Aquí no necesito calcular ni media aritmética, ni marca de clase, no necesito la marca de clase por la frecuencia, nada de eso. Solamente necesito algo tan simple como intervalos, frecuencia simple, frecuencia absoluta simple y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el cuartil, dependiendo de en qué cuartil esté buscando, y aplicar la fórmula. Ya lo vamos a ver en un ejercicio súper fácil. Muy bien. Cuartiles. Vamos con los deciles que se encuentran acá. Los deciles, para el cálculo de los deciles, en cambio, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra aquí. Para el cálculo de cualquier decil, utilizamos esto. Tenga la bondad, asimismo puede señalarle en un rectángulo en su libro o subrayele, ¿ya? ¿Qué necesitamos para el cálculo de los deciles? Lo mismo. Mire, límite inferior, es decir, tener determinados los intervalos. Amplitud, la amplitud sacamos de los valores que se encuentran aquí en el intervalo. Las frecuencias acumuladas y las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas, simple y acumulada. Frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada. Nada más. Eso es todo. Esto es súper fácil de calcular. Muy bien, ya vamos a ver entonces cómo. Y finalmente vamos por los percentiles. ¿Ya? Los percentiles les había dicho que también son un poquito más, digamos que el cálculo para los percentiles es un poco más, nos genera un cálculo un poquito más exacto, ¿no es cierto? Entonces, mire, para el percentil, aquí está la fórmula. Algo parecido. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la diferencia entre deciles, cuartiles, deciles y percentiles? Únicamente este segmento de aquí. Esto que le voy a subrayar con color rosado, que usted le ve aquí. Esto de aquí es lo único que cambia. Y el primer elemento de acá. Entonces, si está aquí D sub K es... Bueno, aquí se han equivocado, no es D, aquí es P, porque son percentiles. Por favor, arréglele, ¿no? Aquí no es D. D significa deciles. C, cuartiles. Y P, percentiles. Cámbiele, por favor, aquí ha habido un error en el libro. Entonces aquí, cuartiles con la Q, deciles con la D y percentiles con P. Cámbiele, por favor, aquí entonces. Muy bien. Preguntas hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular o vamos a ubicar, a tratar de ubicar un lugar, una ubicación de los datos, ¿sí? Y vamos a poder ubicarlos dividiendo a los datos en cuartiles. Acuérdense, cuartiles, 4 segmentos, deciles, 10 segmentos o percentiles, 100 segmentos, 100 espacios. ¿Ya? Nada más. Revisemos entonces la primera parte de aquí de nuestro ejercicio facilito. Vamos a ir viendo. Nos dice que tenemos una tabla, esta tabla de aquí, que es una tabla en la que nos dan las edades de los estudiantes que acuden a la biblioteca. Entonces, ¿cuántos estudiantes entre 6 y 8 años acuden a la biblioteca? 5. Entre 8 y 10 años, ¿cuántos estudiantes? 12 estudiantes. Entre 10 y 12 años, 14. Entre 12 y 14 años, 13 estudiantes. 14, 16, 4.
16 y 18, 2. Fíjese que mientras más va aumentando la edad de mis estudiantes, menos les gusta ir a la biblioteca. ¿Qué me dice? El ejercicio me dice, para calcular el primer, segundo y tercer cuartil, se procede así. Ordena los datos de menor a mayor. Busca el intervalo que ocupa cada cuartil mediante la fórmula cuartil K sub n dividido para 4, donde K es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil, etcétera, ¿no es cierto? Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas, aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para cálculo de los cuartiles? Entonces dice, el cálculo del primer cuartil, vamos a calcular el primer cuartil, va a ser lo siguiente. Lo primero que tenemos que calcular es este elemento pequeñito de la fórmula, K sub n, que sería, como voy a buscar el primer cuartil, 1, ¿de cuánto? Del total, de 50. Entonces, 1 por 50 dividido para 4. Siempre para 4 cuando son cuartiles, ¿ya? ¿Qué cuartil estoy buscando? El primer cuartil. Por eso estoy usando aquí el número 1. 1 por n. ¿Cuánto es n? N es el total de datos por 50. El valor que me da como resultado es 12.5. ¿Qué tengo que hacer? Buscar este valor aquí, en los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Y digo, ¿5 le contiene a 12.5? No. 17 le contiene al 12.5, ¿sí o no? Sí, entonces voy a trabajar aquí. ¿Ya? En la frecuencia absoluta acumulada que le contiene a este valor. Muy bien. Entonces le corresponde el intervalo a este entre 8 y 10. Mire, aquí estamos. En este intervalo vamos a trabajar. Vamos, facilito. Con esto concluimos la clase. Lo único que hago es utilizo la fórmula que se encuentra acá y reemplazo. ¿Cómo reemplazo? Mire usted. Lo único que estamos haciendo aquí es un simple reemplazo. ¿Qué hago? Entonces dice, cuartil 1 es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El valor 8. ¿Ya? Entonces reemplazo 8 más amplitud 10 menos 8, 2. La amplitud es 2 más 2. Aquí pongo así. El valor de K sub n por 4 dividido para 4, que nosotros ya lo calculamos, 12.5 menos la frecuencia del intervalo anterior. Este de aquí, este 5 de aquí, la frecuencia acumulada del intervalo anterior. No, cuidado con que vayan a pensar que se va a restar 1. No. Frecuencia acumulada del intervalo anterior, 5. Y divido para la frecuencia de mi intervalo. ¿Cuál es la frecuencia de mi intervalo? 12. Aquí está. Y le pongo 12. Realizo primero los cálculos dentro de este, ¿qué sería? Corchete, no es corchete, es llave, no, corchete es. Entonces, primero el numerador, luego el denominador, multiplico por el 2, sumo al 8 y mi respuesta es esto. Este es el valor de mi primer cuartil. Cuartil número 1 es igual a esto. Si le dice segundo cuartil, lo mismo, ya no va a ser 1 por 50. Aquí vamos a cambiar este valor de 1. Ahora será 2 por 50 y este valor cambia, 25. Busco el 25. ¿17 le contiene el 25? No. ¿31 le contiene el 25? Sí, correcto. Entonces voy a trabajar en este intervalo de acá. Tomo los valores, reemplazo y está calculado el segundo cuartil. Vamos con el tercero. Tercer cuartil. Lo mismo. Únicamente acá tengo que buscar 3. Hago el cálculo. 3 por 50 por n dividido para 4. Me sale 37.5. Busco entre los valores quién contiene a ese número en las frecuencias acumuladas y reemplazo los valores en la fórmula. He calculado entonces el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Sí se da cuenta? Esto no tiene nada de extraño. El día de mañana que tenemos clase, entonces vamos a iniciar ya con los ejercicios y usted se va a dar cuenta de que aquí no necesitamos nada más que un poquito de observación, estar claros en qué es lo que estamos buscando, cuál medida estamos buscando y nada más. Les agradezco mucho, chicos. 7:40. No, todavía tendríamos tiempo, ¿cierto? 7:29. No, sí tenemos tiempo. Es que hoy día nos dieron un minuto cívico cortito.
Vamos entonces a hacer el primer ejercicio. Regresemos al libro, rapidísimo. Vamos a hacer el primer ejercicio. Veamos cómo nos va con el primer ejercicio. Ok, miren, aquí tenemos. Taller. Escriba verdadero o falso. Vamos a iniciar con esto, chicos, todos rapidito con esfero. Vamos a trabajar acá. Escriba verdadero o falso según el caso. ¿El percentil 25 es igual al primer cuartil? Pregunto, si tengo 100 datos, ¿el percentil 25 es igual al primer cuartil? Acuérdese que el percentil es dividido en 100, cuartil dividido en 4. Si tengo 100 datos, ¿el percentil 25 es igual al primer cuartil? ¿Sí o no? A 100 le divido en 4. ¿Cuántos bloques tengo? 4 bloques. ¿El primer bloque de cuánto iría? Chicos, la mitad de 100. Camila Lara, ¿la mitad de 100? 50. 50. ¿La mitad de 50? 25. 25. Por lo tanto, si divido a un segmento de 100 datos en cuartiles, en 4 elementos, mi primer cuartil sería del 1 al 25, mi segundo cuartil sería del 25 al 50, mi tercer cuartil sería del 50 al 75 y el siguiente del 75 al 100. Pregunto entonces, Brian Piedra, ¿el percentil 25 es igual al primer cuartil? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Brian. Falso. Sí, esto es verdadero. El percentil 25 es igual al primer cuartil. En cambio, en los percentiles, acuérdese, en los percentiles es dividido en 100, es decir, de uno en uno. Entonces, el percentil 25 sí está en el primer cuartil. El percentil 50, tengo 100 datos. Los percentiles van de uno en uno. Percentil 50 es igual al segundo cuartil. Dorian Bosques. ¿Verdadero o falso? No te escucho, Dorian. Ok. Me imagino que sí. Sí. También, verdadero. El percentil 50, es decir, si tengo 100 alumnos, el joven que está en la ubicación 50, sí está en el segundo cuartil, porque acuérdense que el primer cuartil va del 0 al 25 o del 1 al 25. El segundo cuartil va del 25 al 50, entonces sí está ahí. Vamos entonces, el percentil 20. Percentil 20, ¿qué significa? Ubicación 20. Es igual al segundo decil. Ahora vamos con los deciles. Recuerden, deciles. Tengo una recta, aquí lo voy a dibujar. Ya no voy a dividir ni en 100, ni tampoco voy a dividir en 4. Voy a dividir en 10 segmentos. Si a 100 datos divido en 10 grupos, por obvias razones, de aquí a acá iría 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, etcétera. Muy bien. Pregunto. El percentil 20 es igual al segundo decil. Díaz, Steven. Steven. ¿Sí o no? Verdadero. Disculpa. Verdadero. Verdadero, correcto. Sí. Sí, el percentil 20 está en el segundo decil. Correcto. El tercer cuartil. Escúchenme. El tercer cuartil. ¿Cuál sería el tercer cuartil, Karen Girón? Voy a hacer 3 dibujos para que me vayan entendiendo porque les estoy viendo ahí como con dudas, con miedo. Ok, verán. Aquí. Primer caso. Acá. Segundo caso. Y acá voy a hacer el tercer caso. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ok? Para que ustedes lo vayan viendo. Porque les veo que están, pero ahí que me regresan a ver, no saben. Cuartiles, tengo esto, divido en medio y divido en 4. Ya, bueno, no van a ser tan exactos. Estos son los cuartiles. Cuartil 1, 2, 3 y 4. Deciles.
No divido en 4, divido en 10. Entonces, voy a tratar de hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es más, ya dividí mal. Bueno, digamos que así está. Entonces, decil 1, decil 2, 3, cuarto decil, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo decil. Si estos son los cuartiles, estos son los deciles, los percentiles, implicaría que yo dividiría esta línea en 100 segmentos. ¿Sí? Entonces, cada uno debería ser más o menos como dividirle un milímetro, ¿qué sería? Un centímetro, así. 100 elementos aquí. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta llegar al número 100, hasta el 100. ¿Ya? Ahora sí, la pregunta dice, el tercer cuartil, ¿cuál es el tercer cuartil? Este de aquí, tercer cuartil. El tercer cuartil, este de aquí, ¿es igual a la mediana? No, esto es falso, porque nosotros no sabemos dónde está la mediana. La mediana puede estar aquí, puede estar acá, puede estar en pleno centro. No, esto es falso. El percentil 75, ok, vamos. Cuartiles, deciles, percentiles. Percentil 75, por aquí en algún lado está el 75. ¿Ya? Es igual al tercer cuartil. Adrián Cantuña, el percentil 75 es igual al tercer cuartil. Este tercer cuartil, ¿de qué valor a qué valor iba? Del 50 hasta el 75, porque estoy dividiendo de 25 en 25 o en 4 segmentos. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe, ¿o no? Verdadero, correcto, chicos, aquí es verdadero. ¿Ya? Vuelvo a repetirles. Para el manejo de las medidas de posición, hagamos de cuenta que a la recta numérica estamos dividiéndolo o en 4, o en 10, o en 100 segmentos. Estos de acá se llaman cuartiles. Estos de aquí, deciles. Y estos de aquí, percentiles. El percentil 75 está justo en la línea de división del tercer cuartil. Y si tomo en cuenta acá, los deciles está en el séptimo decil. ¿Ya? Así de fácil. Muy bien. Vamos entonces a seguir la próxima clase. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Listo, chicos?